tal amigos? Bienvenidos a la clase de física. Esta vez vamos a analizar y a estudiar la ley de gravitación universal que propuso Isaac Newton. Esta es una ley y tiene el nombre de ley ya que es válida para cualquier situación, en cualquier sistema solar. Esta ley es válida. Después llegó Einstein con su teoría de la relatividad especial y su posterior teoría de la relatividad general, que vino a pulir, a mejorar esta ley de gravitación universal que propuso Isaac Newton. Y bien, Isaac Newton se basó en observaciones astronómicas que había hecho su antecesor Nicolás Copérnico, pero también en las tres leyes de la mecánica celeste que propuso Johannes Kepler algunos años atrás. Y bueno, vamos a empezar con estas leyes de movimiento planetario que propuso Johannes Kepler. La primera de estas leyes es la ley de las órbitas y dice que todos los planetas o los satélites, como el caso de la Luna, siguen órbitas elípticas alrededor del objeto más masivo. Y sigamos el ejemplo del planeta Tierra con respecto al Sol. El planeta Tierra sigue una trayectoria elíptica alrededor del Sol, con el Sol en uno de sus focos. Entonces aquí hay un foco y la trayectoria que describe es una elipse. Si usted ya está familiarizado con los términos de geometría analítica que se ven en cuarto semestre, pues ya puede interpretar más a fondo qué es el foco geométricamente y qué es una elipse. Una elipse, en términos burdos, lo que es una circunferencia un poquito achatada o muy achatada. Esa excentricidad, es decir, esa deformación de la circunferencia, precisamente es una característica particular de cada órbita de cada planeta. Entonces, la primera ley de Kepler va a ser órbitas elípticas. Órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. Muy bien. La segunda ley de Kepler es todavía más interesante y dice que en tiempos iguales los planetas barren áreas iguales. Y vamos a ver el esquema. El planeta Tierra, supongamos que en cierta época del año, el 20 de junio por ejemplo, se encuentra en este punto. Entonces, si dejamos que pasen 50 días, el planeta ahora se va a encontrar en esta posición. Y fíjense que el área marcada con color verde, ¿sí?, tiene cierta magnitud. Vamos a llamarle área 1. En otra época del año, por ejemplo en enero, el planeta va a estar aquí. Y si dejamos que pase la misma cantidad de tiempo, los 50 días, el planeta ahora se va a encontrar en esta distancia. Y va a barrer un área de color rojo, que sería el área 2. Pues lo interesante es que el área 1 y el área 2 son iguales. Entonces, el área 1 y el área 2 son iguales. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe precisamente que cuando el planeta Tierra se encuentra más lejos del Sol, su velocidad de traslación es más lenta. Es decir, se mueve linealmente alrededor de la elipse más lento. Y cuando se acerca al Sol, se comienza a acelerar y eso provoca que su rapidez lineal aumente y aunque el periodo de tiempo sea el mismo, las velocidades van a ser distintas. Es decir, no es lo mismo la distancia que hay de aquí a aquí que la distancia que hay de aquí a acá. Ahí se ve rápidamente que se tuvo que haber movido más rápido en este punto, en este intervalo, que aquí, para que se cumpla la ley de las áreas iguales. Y eso ocurre para cualquier planeta o satélite que orbite alrededor de otro cuerpo más masivo. Por ejemplo, la Luna orbitando alrededor de la Tierra. Y la tercera ley de Kepler dice que el cuadrado del periodo, esa ya es una ley matemática, el cuadrado del periodo es igual
A una constante k, esta tercera ley de Kepler lo que dice es que el periodo de traslación, es decir, el tiempo que tarda en completar un ciclo, es directamente proporcional al cubo del radio medio de la órbita. ¿Por qué radio medio? Porque no es lo mismo el radio en esta época del año que en esta. Entonces se promedia el radio. Les quiero aclarar que este dibujo está un poco exagerado. Es decir, la excentricidad de la elipse es un poco más grande de lo que normalmente es. Realmente, las órbitas, en el caso del planeta Tierra, es casi una circunferencia. Está un poco achatada y eso ya la convierte en una elipse. Bien, ahora, una vez que Johannes Kepler propuso estas leyes de movimiento y Nicolás Copérnico más adelante las comprobó con muchas mediciones astronómicas a mano, o sea, mediciones con telescopios primitivos, entonces lo que logró hacer era comprobar que se cumplían las leyes de Kepler, viendo cuál era la posición de las estrellas en diferentes épocas del año, los eclipses, los equinoccios y todo eso que los mayas, por su parte, aquí en Mesoamérica ya estaban haciendo. Bueno, pues la ley de gravitación universal que propuso Isaac Newton dice básicamente lo siguiente, que la fuerza gravitacional es proporcional al inverso de la distancia al cuadrado. Matemáticamente, ¿sí?, a los matemáticos les gusta mucho hablar sobre proporciones. Entonces aquí, esta ley que estamos viendo aquí es una ley aproximada y dice que la fuerza de gravitación, es decir, la fuerza que siente un cuerpo celeste con respecto a otro, por ejemplo la Tierra y el Sol, va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre esos planetas. Vamos a aterrizar esto. Quiere decir que si la distancia entre dos planetas es muy grande, pues la fuerza de atracción entre los dos planetas va a ser muy pequeña. Contrario, si la distancia entre dos cuerpos celestes es pequeña, como es inversamente proporcional, pues la fuerza de atracción entre esos dos cuerpos va a ser muy grande. Es por ello que el planeta Tierra está confinado a rotar elípticamente alrededor del Sol, porque la fuerza gravitacional entre el Sol y la Tierra no permite que la Tierra salga disparada hacia el espacio interestelar, ¿no? Vamos a llamarlo así. Bueno, entonces él descubrió que se seguía esta regla y más adelante comprobó que específicamente la ley de gravitación universal, la voy a poner de este lado, se puede escribir como G, la masa del Sol, la masa del planeta, entre la distancia al cuadrado. Y esta es la famosa ley de gravitación universal de Isaac Newton en su versión más usual, o en la que viene más comúnmente en los libros de bachillerato. Esta G es la constante de gravitación. Estas son las masas de los planetas que se estén estudiando. Y esta es la distancia entre los cuerpos celestes o los planetas. Esto se ve mucho más práctico a la hora de hacer ejercicios y no resulta complicado. Únicamente hay que tener mucho cuidado con el uso de la calculadora, ya que esta constante es muy pequeñita. Los veo en la siguiente clase, hay que seguir estudiando y no falte.